Bueno, muy bien, muy buenos días. ¿Cómo están? A pesar del clima, la llovizna y este clima tal vez un poco feo, pero gracias a Dios que podemos estar aquí, ¿no es cierto? Y podemos haber tenido la cena del Señor, hemos podido alabar, adorar y hacer memoria a nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y ahora podemos también tener esta reunión de predicación, ¿no? Porque aunque llueva, haga frío o haga esos calores extremos, siempre el ser humano va a tener necesidad de escuchar la palabra de Dios. Y hoy es una oportunidad, no sabemos a dónde puede llegar el mensaje de salvación en el día de hoy, que pueda entrar a diferentes hogares, diferentes vidas, que tal vez necesitan de Jesús y que puedan recibirle en su corazón, que pueda haber vidas cambiadas, transformadas, hogares transformados, porque Jesús está en sus vidas. Así que oremos por este mensaje del día de hoy y también para que pueda tocar los corazones de aquellos que necesitan. Vamos a orar y luego cantamos el himno que tenemos ahí en pantalla, el himno 408. Oremos. Amado Padre, te agradecemos en esta mañana porque tú nos permites estar aquí reunidos. Gracias por este día más de vida que tú nos regalas, que nos hemos podido levantar con salud. Y ahora queremos poner en tus manos esta reunión, que tú bendigas el momento de alabanza, que tú bendigas tu palabra por medio de nuestro hermano Rafael. Y pedimos que el mensaje pueda llegar a diferentes lugares, pueda entrar a diferentes hogares, a cada persona que tal vez en el día de hoy está pasando por muchísimas necesidades. Y sabemos que tu palabra, sabemos que nuestro Jesús cambia, transforma y hace nueva todas las cosas, como lo ha hecho un día con cada uno de nosotros, y hoy queremos transmitir ese mensaje que cambia, ese mensaje de poder, de salvación, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El himno 408 dice: gracia, perdón y paz consigue el pecador, que a Jesús contrito pide su compasión y amor. No podrá el mundo entero dar al alma paz. Solo podrá Jesús hacerlo. Él te ofrece solaz. Lo hacemos de pie, el himno 408.
4, dice, a tu puerta Cristo está, ábrele. Si tú le abres, entrará, ábrele. Tu pecado quitará, luz y paz derramará, día alegre te será, ábrele. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí puede decir que esto es una realidad en sus vidas, que cuando Cristo entró, Él nos dio felicidad? A ver, levanten su mano. Gloria a Dios. Qué lindo que podamos. Y nosotros lo que debemos hacer es transmitir este mensaje. No guardarlo, es transmitir como hacemos abriendo las puertas de este lugar, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, con nuestras familias. Porque cuando uno transmite y ven ese cambio que hay en nuestras vidas, dicen, pero hubo un cambio acá. Por más que hay problemas, hay dificultades, hay momentos difíciles, pero sabemos que con Jesús podremos salir de las tempestades, de las tormentas de la vida, porque Él es nuestra ancla y Él está con nosotros. Y vamos a cantar el himno número 4. Lo hacemos de pie, por favor, y luego nos preparamos para escuchar de la palabra de Dios. Que esto pueda ser una realidad, que puedas escuchar la voz de Dios para aquellos que nos están viendo por diferentes medios y hoy puedes decir, yo abro mi corazón a Jesús. Oramos, Padre, nuevamente te agradecemos porque hemos podido tener este momento de alabanza y que realmente estas letras que son una realidad un día en nuestras vidas, diferentes edades, diferentes situaciones, hemos abierto las puertas de nuestro corazón y te hemos recibido como nuestro Salvador. Y hoy anhelamos, oramos y deseamos que muchas almas puedan tener esta experiencia y decir, yo le he abierto las puertas de mi corazón a Jesucristo. Por eso oramos por tu palabra, oramos por tu siervo, para que él pueda tener toda la libertad de darnos la palabra de Dios y para que cada alma y también nosotros escuchemos y podamos salir renovados por escuchar tu palabra. Dejamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Rafael, que el Señor te bendiga. Gracias, Leo. Buenos días. Damos gracias a Dios que podemos un domingo más
predicar la palabra del Señor. Y hemos cantado hermosas alabanzas, hermosos signos. Y en verdad, hoy Cristo está a la puerta y está llamando, ¿sí? Solamente tenemos que decirle: sí, Señor Jesús, entra, te doy mi vida. Les invito en esta mañana a abrir la palabra de Dios. San Marcos, capítulo 4, ¿sí? Nuevo Testamento. Verso 35, ya todo es un pasaje muy conocido, ¿sí? Ahí en la versión 1960 dice: Jesús calma la tempestad. Pasaje muy conocido, muy trillado, pero qué bien nos hace recordar de nuevo. Y la palabra de Dios es un manantial abierto, que cada uno que mira la palabra de Dios, siempre el Señor nos habla. Aunque así lo hayamos leído, 100 veces un pasaje, y volvemos a leer 101, el Señor siempre tiene algo para darnos y decirnos, y también para corregirnos. Entonces les invito ahí en San Marcos capítulo 4, verso 35, dice así: aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Anotá esta parte, si querés subrayarlo, pasemos al otro lado. Que cuando termina el mensaje, vamos a volver a mirar el verso 35 y la palabra de nuevo del Señor. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, ¿sí? Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. En una palabra, la grande ola, ¿sí?, comenzó a llenar la barca. Era algo tremendo. Y se anegaba, se estaba hundiendo, se estaba comenzando a hundir, se estaba inundando la barca. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tiene cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Yo me imagino esta escena: el viento, la tormenta. La mayoría de los discípulos eran pescadores y conocían lo que es el mar. Ellos sabían, con solo mirar el cielo, conocía si iba a haber tormenta, si era buen tiempo para pescar, si era prudente salir. Esa noche, cuando salieron, ya el ocaso del día se estaba terminando, ¿sí? Era una noche serena, el mar estaba en calma. Y de pronto se comienza este caos, esta tormenta. Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Qué pasaje tremendo en esta mañana, pero qué pasaje tan trágico también. El Evangelio de Marco es un evangelio de poder y de milagro, y también el Evangelio de Marco es un evangelio que resalta la mayoría de los milagros de Jesús. Este Marco es Juan Marco, que cuando al Señor lo arrestan, sale huyendo de Getsemaní. Pasaron algunos años, ¿sí?,
y Marco, ¿sí?, comienza a escribir este precioso evangelio. Seguramente hay algunos comentaristas que dicen que Pedro le estaba dictando todo lo que había pasado, pero literalmente se lo considera a Marco como el escritor. Pero en los capítulos anteriores Jesús está enseñando a sus discípulos principios fundamentales sobre el reino por medio de parábolas. Ahora comienza una nueva sección, Marcos capítulo 4, 35 y 41. En ella se incluye una serie de milagros que tiene como finalidad mostrar el poder, su poder. Por ejemplo, Marcos 5:20 se encuentra con el endemoniado Gadareno. Pone en evidencia su poder sobre los demonios y el poder de las tinieblas. Autoridad. San Marcos 5, 25 al 34. Sana a una mujer de flujo de sangre, demostrando así su poder sobre aquellas enfermedades arraigadas que resiste todo remedio humano. Ella gastó todo lo que tenía. Él es el médico de amor. No hay enfermedad que el Señor no pueda curar. Marcos 5, 21, 24, 35 y 43 resucita a la hija de Jairo. ¿Se acuerdan? Conocemos de memoria. Demostrándose vencedor sobre la muerte misma. O sea, el Señor Jesucristo tenía todos los atributos de Dios. Él era el representante de Dios, Él era el Hijo de Dios, Él era Dios. Y no había nada en esta tierra que podía ser algo imposible para Él. Había resucitado a Lázaro, 4 días. Marta le dice, Señor, hiede ya. ¿No te he dicho, Marta, que si cree verá la gloria de Dios? Y efectivamente, Lázaro salió del sepulcro. Bien. Y Marcos, el que habíamos leído, 4, 35, 41, que será nuestra meditación en esta mañana. Que el Señor bendiga su más rica bendición. Dice, pasemos al otro lado, verso 35. Ese día, sí, fue un día largo, cansador. Jesús, el Hijo de Dios, 100% ser humano, 100% divino, estaba cansado. Recuerde que si miramos un poquito más para atrás, le estaba haciendo milagros, enseñando a la multitud. Era un día cargado de actividad. Y él, cansado, como ser humano, fue a descansar. Ese día fue largo, cansador, agotador. Estaba cansado de una jornada agotador. Comenzaba el año de popularidad del Señor. Y él salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Me encanta Mateo, por ejemplo, que dice que le seguían grandes multitudes y lo sanaba allí. Esto resalta Mateo, ¿sí? Marco dice que le seguían grandes multitud y le enseñaba. Mateo dice que los sanó en ese lugar, ahí a la orilla del mar. Era grandes multitudes que escuchaban la fama de Jesús y venían, querían conocerle. Venían los enfermos, los desahuciados, los endeudados, todos venían a Jesús. Querían conocerlo. Algunos venían para que les sane sus enfermedades, otros venían por curiosidad. Otros venían con un bagaje de problemas y desahuciados, sin ganas de vivir, en pobreza, endeudados, y todos venían a Jesús.
Y todos querían escuchar y querían ver, porque la fama de él se comenzaba a extender. Pero seguimos. Por lo menos habíamos dicho que 4 o 5 eran pescadores y conocían el mar. Estaban con Jesús en la barca. Versículo 37, volvemos a leer. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba la ola en la barca, de tal manera que se anegaba. Pero de pronto se levanta una tormenta de lluvia, viento. Estos experimentados marinos o conocidos, nada podía hacer para poner la barca a favor del viento y sea llevada. Hay una imagen, ¿lo tenemos, Leo? Mire, yo no soy crítico de bellas artes, pero miremos, está media borrosa la imagen, ¿sí? Miren la escena. Los discípulos tratando por todos los medios de poner el barco en posición a favor del viento, para que el viento haga su trabajo y la barca sea llevada. Pero mire lo que sucede. Los cabos y las velas eran tan fuertes, ¿no es cierto? Y el viento era contrario. Nada podían hacer. Había en esta escena un esfuerzo humano. Estaban agotados, tenían temor. Las olas, el viento comenzaba, ¿no es cierto?, a zozobrar la barca. Era una escena trágica, tétrica, terrible. ¿Sí? Miren, el primero de aquí de la escena, cómo trata de agarrar un cabo y un aparejo para levantar las velas. Imposible. Y a veces en nuestra vida pasa lo mismo. Estamos luchando contra viento y marea, ¿no es cierto?, con grandes olas, con grandes problemas que a veces no podemos. Nuestros esfuerzos humanos nada podemos hacer. Los problemas, las tormentas nos superan. No sabemos qué rumbo tomar, no sabemos para dónde agarrar, estamos perdidos. Necesitamos un GPS, permítame la expresión, para comenzar a recalcular. Pongo un ejemplo sencillo. Pero en nuestra vida no nos podemos tomar un GPS y recalcular nuestra vida, no. Acá era algo trágico lo que estaban pasando. Estaban a punto de morirse ahogados. ¿Alguien conoce el mar acá? ¿Sí? ¿Alguien nadó en el mar? ¿Sí? Es complicado nadar en el mar, ¿eh? A mí me encanta. Miren lo que me pasó este verano. Les comento porque esto viene a colación y trae una enseñanza también. El verano pasado ya habíamos ido con mi familia a la costa. A mí me encanta el mar. Me encanta nadar. Pero me encanta nadar en el mar cuando está quieto. Planchado, como decimos comúnmente. Y yo estaba, entro, no entro. Me encanta el mar, me encanta. Hasta que yo veía que el mar estaba muy revoltoso. Había olas que 100 metros para atrás levantaban y estaba levantando toda la suciedad del mar. En una de esas entro, voy gambeteando en una palabra, voy buscando la forma para eludir las olas y en una de esas me encuentro bastante lejos. Yo tengo siempre, le digo esto porque hay una enseñanza también. Cuando va al mar y quiere nadar, antes de entrar, mire y tenga un punto de referencia, ¿sí? Para guiarse después. Yo no me di cuenta y la ola me llevó. Me habrá llevado más o menos 100 metros. Lo que me costó volver. No hacía pie nunca. Qué desesperación me agarró. Hasta que en una de esas me mentalicé y tengo que salir. Y comencé de nuevo.
porque era una ola que venía una tras otra. No me daba tiempo a respirar, que ya venía otra, y era un agotamiento físico. Llegué agotado, alcancé a hacer pie. Cuando vi un grupo ahí más o menos que estaban a la orilla y vi que hacía pie, dije, acá tengo que hacer pie. Estuve media hora, 40 minutos afuera, tratándome de recuperar. Un agotamiento. Y me hice la idea de los discípulos. Agotado, sin fuerza. Y a veces en nuestra vida también pasa lo mismo. Tenemos tormentas, tenemos problemas, nos están anegando, no hacemos pie, no sabemos qué rumbo tomar. Tal vez sea una enfermedad, la pérdida de un ser querido. Pero qué trágico que es cuando no sabemos qué rumbo tomar, no sabemos dónde recurrir. Pero dice que Jesús estaba durmiendo. Era como que era el último recurso. Ellos con un esfuerzo humano trataban. Si ustedes ven en la imagen un poco más acá abajo, hay un grupo, por eso Rembrandt lo pintó tan bien, este cuadro, y hay una parte de acá, y hay unos discípulos que le están despertando al Señor. Si ustedes después lo miran en casa, lo van a ver mejor. Y están tratando de despertar al Maestro. Y llegan ahí. Esto es una imagen, una obra de arte maravillosa, bien pintado. Mire las tormentas, los cabos sueltos, las velas que comienzan a los vientos, ¿no es cierto? Y así pasa en nuestra vida. A veces cuando estamos alejados de Dios, vienen las tormentas. A veces cuando caemos en pecado, vienen las tormentas. A veces cuando no andamos en santidad, vienen las tormentas. A veces cuando hay adulterio, fornicación, pecados ocultos, vienen las tormentas. Cuando hay falta de reverencia, cuando la iglesia no está unida, cuando tenemos diferencia con un hermano o con otro, cuando la iglesia, ¿no es cierto?, no está unida, sucede esto. Hay tormentas. Hay tormenta personal. Hay tormentas que no superan, que no hacemos pie, tratamos por todos los medios de salir. Las enfermedades, ¿no es cierto? Qué tremendo que es. Pero ahí está el Maestro. El último recurso. Y esto pasa. Esta pobre humanidad, ¿no es cierto?, vive en una tormenta permanentemente y no saben qué rumbo tomar. Pero sin embargo, hay una esperanza. Hay una esperanza. Y la esperanza es el Maestro que está descansando en la barca. Si los discípulos no lo hubiesen despertado al Señor, de cualquier manera ninguno iba a perecer. Ninguno iba a morir ahogado. No iba a pasar esta tormenta. Pero el milagro maravilloso es que Jesús lo despierta a Jesús. Maestro, que perecemos. Nos estamos muriendo ahogados, en una palabra. Era un grito desesperante. Y dice que el Señor, el Maestro Divino, el buen Jesús, me imagino con esa autoridad, ¿no es cierto?, calla, enmudece. Habíamos dicho al principio que el Señor Jesucristo tiene todos los atributos de Dios. No le falta nada. Él es el Hijo de Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso que en esta mañana, si vos o tú estás pasando algún problema, que es una tormenta en tu vida, que no podés dormir,
Que si en esta mañana el Señor corta el hilo de tu existencia, ¿cómo te encontrarás con el buen Señor? ¿Qué le dirás al buen Jesús? ¿No he escuchado nunca tu palabra? Hoy estamos escuchando todo. Me están viendo por la página, por la web. Y tal vez del otro lado de la pantalla está teniendo algún problema, está pasando por alguna tormenta. Dile en esta mañana al buen Jesús: Señor, despiértalo. Y dile con tu palabra: Señor, necesito de ti. Necesito que tú tomes el control de mi barca, porque en cualquier momento puedo estallar y no sé dónde voy a ir a parar. Necesito, Señor, que tú en esta mañana tome el control de mi frágil barquilla y me lleve al puerto del bienestar. Es el buen Jesús que te está diciendo en esta mañana: ven. No tenga temor de la tormenta. No tenga temor de las olas. Yo la reprendo. Yo le doy vida a todo aquello que está muerto. Es el buen Jesús que te dice en esta mañana. A veces pienso en la soledad. Si hay una de las cosas que el humano tiene un gran temor, es la soledad. Los hijos se van, los nietos crecen y uno se queda en el hogar sumergido en esa soledad. O ese lugar vacío en la mesa, en el hogar, del hijo o de la hija que ya no está. O el divorcio ha separado el hogar y se ha desmembrado el hogar, donde había felicidad, donde había gozo, donde había risa. Ahora ese hogar está desmembrado, separado, porque ha entrado el pecado y ha hecho destrozo en el hogar. La soledad, la desesperación. Pero el buen Jesús en esta mañana te dice: no tenga temor. Yo voy a llenar ese vacío. Yo tengo el control de la tormenta. Yo no sé. Solo Dios sabe en esta mañana qué tormenta está pasando. Tal vez está luchando por un problema. Las drogas, el alcohol, los vicios. ¿Sabe? Leía un informe la semana pasada. Desde el año pasado, desde la pandemia, a este tiempo, se consume y creció el 60% que consume pornografía. Tremendo. Si en la pandemia había crecido el consumo de la pornografía, ahora, después de la pandemia, a este presente tiempo, ha crecido un 60%. Y los encuestadores decían que en la pandemia la pornografía consumía la mayoría de los jóvenes. Ahora, en este 60%, incluye a todos, mayores, ancianos, consume pornografía. Qué tremendo, ¿no? Qué increíble cómo la mano diabólica de Satanás. Hace poco también había escuchado que desbarataron una red de pedología. ¿Cómo se dice, perdón? Pedología. Ahí está, no me sale. Pero ustedes me entienden, ¿sí? Estaban, una en Argentina era una red, en Paraguay, en Santa Cruz, en Francia, Italia y Canadá. Esto no lo estoy inventando yo ahora, ¿eh? Miren Google.
Sí, ahí voy. Claro, como ya no pueden prohibirlo, ahora lo van a legalizar. Pero mire, entonces el mundo está sumergido en una tormenta de pecado, de cosas, aberraciones, que no tienen salida. Ustedes vieron hace poco este famoso que estaba en la televisión, Rey Mamón, ¿no? Lo conocemos todos, creo que estaba con Rossini y todo eso. Bueno, qué tremendo. ¿A dónde vamos a ir a parar? Con todo semejante panorama que tenemos que vivir a diario. Y están sumergidos en el pecado, en las tormentas. Por eso yo te decía, yo no sé qué tormenta está pasando en tu vida. ¿Cuál es? Verso 38, mire lo que dice, y él estaba en la popa durmiendo, en un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tiene cuidado que perecemos? Bueno, este es el grito que tenemos que decirle al buen Jesús en esta mañana, Señor, despierta, necesito. Maestro, ¿no tiene cuidado que perecemos? Sí, Él nos ama. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino a darnos vida. Pero Él no va a entrar en tu mente y en tu corazón por la fuerza. Tú tienes la palabra y el poder para decidir en esta mañana. Tú tienes el poder de decir sí o no. O seguir sumergido en el pecado, en la desolación y en la tormenta que te ofrece este mundo, o venir en esta mañana a la fuente de la vida, que es Cristo el Señor. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. ¡Qué autoridad! Me imagino que él se despertó y se puso de pie y le habrá gritado al mar, calla, enmudece. Y en un momento, en una fracción de segundo, dice que se hizo bonanza. Y quiero hacer hincapié en esta palabra bonanza. Ese es el momento cuando todo el peso opresor del pecado, Jesús lo libera, viene grande bonanza. Y es lo que ofrece Jesús. Pon todo en la mano del buen Jesús y Él va a hacer grande bonanza. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, verso 40, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es lo que necesitamos en esta mañana para decir, Señor, creo en ti. Sé mi Salvador. Es lo único que hay que decir. No tenés que hacer grandes caminatas, no tenés que ofrendar, no tenés que pagar nada. Él pagó todo en la cruz del Calvario. No tenés que hacer nada, absolutamente nada. Solamente tenés que decir, Señor Jesús, ayúdame. No doy más, estoy agotado. Entonces los discípulos temieron con gran temor. El miedo de morir ahogado ahora pasan a un temor reverente. Qué diferente que es ahora, ¿eh? El estado en que estaba, desesperante, a punto de morir, ahora tienen un temor reverente, reconociendo el señorío y la autoridad de Jesús. Y dice, entonces temieron con gran temor y decían uno a otro, quedaron asombrados, porque jamás hombre alguno, ni siquiera los grandes profetas, pudieron hacer semejante milagro de calmar al mar y a los vientos.
¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es el buen Jesús, que quiere tomar control en esta mañana de tu vida. Y te preguntará, ¿quién es este? Es mi Jesús. ¿Quién es este? Es mi Salvador. ¿Quién es este? Este es aquel que dejó los cielos para venir a buscar y a salvarnos. Vamos a orar. La hora avanza. Y ahí en tu lugar, o tal vez del otro lado de la pantalla, tal vez estás solo, o tal vez está en la iglesia, o tal vez está almorzando, desayunando, leyendo el diario tal vez. En ese lugar donde estás. Y si estás pasando por alguna tormenta, dile al buen Jesús en esta mañana, Señor Jesús, ayúdame. Estoy agotado. No doy más. Por la noche tengo la soledad. Esta enfermedad que no sé llevar. Este vicio que no puedo sacar. Este dolor que es un dolor punzante, que ya no lo soporto más. Señor Jesús, necesito de ti. Se me está yendo la voz. Señor Jesús, necesito de ti. Y a mis hermanos que estamos aquí congregados, no temas, manada pequeña, porque a ti te he dado para que habite conmigo en la boda del Cordero. Señor, auxílianos en esta mañana. Necesitamos de ti. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre. Y te damos gracias por tu palabra. Qué tremendo pasaje que acabamos de mirar. Cómo, Señor, con toda la autoridad de Dios, siendo Dios mismo, pudiste reprender al viento y al mar. Señor, ahora te pedimos que nos ayude a pasar al otro lado, tomado de tu mano. Señor, dejamos el resultado de tu palabra en tus manos. Y sabemos, Señor, que en esta mañana tu palabra no volverá vacía. Señor, también rogamos por aquellos que nos están viendo a través de la página. Tal vez está pasando por algún problema. Queremos que en esta mañana caigan postrados y humillados delante de ti y reconozcan al buen Jesús como Salvador personal de su vida. Padre Santo, ahora despídenos con tu paz y tu bendición. Oramos, Padre Santo, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Leo. Bueno, damos gracias a Dios por la palabra entregada por medio de nuestro hermano, y qué pasaje que siempre leemos, estamos acostumbrados, pero como decía también Rafael, siempre deja enseñanzas nuevas o confirma, ¿no?, esa enseñanza que sabemos. Y qué bueno saber que cuando miramos esa figura de Jesucristo con sus discípulos en la barca en medio de una gran tormenta, y como bien está representado en la imagen, en ese cuadro, los discípulos estaban como desesperados, tratando de salvarse. ¿Y Jesús cómo estaba? Tranquilo, o durmiendo. Y cuando se despertó, tampoco estaba nervioso, estaba tranquilo. Y él calmó la tempestad. Claro, ¿cómo no lo va a calmar si es obra de sus manos? Todo el clima, todo el tiempo. Todo a él obedecen, como dijeron los discípulos, ¿no? Que el viento, el mar, como dice un texto, un salmo, ¿no?, que
todo fue hecho por sus manos. Y esto también nos enseña de que, por más que estemos pasando, como comentábamos, como escuchábamos, por problemas o a veces por pruebas que estamos pasando como hijos de Dios, tenemos que entender que Dios está al control de todo, siempre. Por más que a veces hasta pensemos como hijos de Dios que tal vez Dios nos olvidó de nosotros, no pensemos eso, sino que el Señor está al control de todo. Aunque parezca que estemos en el medio de un mar como estos discípulos, pensando que nos vamos a morir o desesperados, cualquier problema que estés pasando, cuán duro que seas, si sos hijo de Dios, confirmá que Dios está al control de todo. Tenemos que tener fe en eso, ¿sí? Y que siempre Dios va a dar la salida o la respuesta a cada situación. Y también, bueno, cuando el Señor calma la tempestad, y me quedo con la primera frase que nuestro hermano había comentado, cuando dice, pasemos al otro lado. ¿Sí? Que Rafael dijo que iba a terminar con esa frase y qué bueno que la recordemos, porque si bien se refiere que el Señor pasaba de un lugar a otro, pero espiritualmente puede significar varias cosas. Pasar de una vida a otra, tal vez, ¿no? Cambiar de vida, de rumbo. Porque cuando nos acercamos a Cristo por medio de la fe, cuando nos arrepentimos, cuando nos damos cuenta de que somos pecadores, ¿qué hay en nosotros? Un cambio. El arrepentimiento es eso, un cambio de rumbo, de vida, de camino. Dice un texto en Corintios, 2 Corintios 5:17, que si de modo seguro está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa? Que las cosas viejas pasaron. Que cuando me acerco a Cristo, nuestro estilo de vida anterior, nuestra conducta, nuestra manera de hablar, quedó atrás. Ahora tenemos un nuevo estilo de vida. Que por supuesto, andando en comunión con Dios todos los días, lo vamos a ir mejorando, ¿sí? No es un cambio brusco de un día para otro. Pero eso solo puede hacer el poder de Dios en nuestras vidas. Por eso qué lindo sería, en esta mañana, que uno pueda decir, quiero pasar al otro camino. Quiero pasar al camino de Dios. Quiero arrepentirme y hacer un cambio en mi rumbo, en mi vida. No andar ya como un pecador perdido, sino andar en el camino que Dios quiere para mí, que seguramente va a ser el mejor camino. Y que nos podamos subir a esa barca, a la barca donde está Jesús. Por más que va a haber problemas, porque la vida cristiana tampoco es una vida fácil, pero es una vida también de gozo, de alegría. Seguramente con problemas, pero con el Señor al control. Así que esta mañana puede haber arrepentimiento. Si entendiste el mensaje, pide perdón a Dios por tus pecados, en una oración sencilla, simple, de lo más profundo de tu corazón, que estás arrepentido y querés que Cristo entre en tu vida y querés ser una nueva persona. Así que damos gracias a Dios y ojalá que por esta decisión haya, como dice en la Biblia, alegría en la tierra, pero también alegría en los cielos, por un pecador que pasa de muerte a vida. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Tenemos las próximas actividades, el martes la próxima reunión de oración, así que los esperamos y terminamos con oración. Señor, gracias porque una vez más podemos abrir tu palabra y gracias porque siempre tu palabra nos habla, nos confronta, nos deja nuevas enseñanzas, confirma, Señor, nuestra fe en ti, Padre, y hace que a pesar que a veces nuestra fe flaquee, Señor, entendemos que tú siempre estás con nosotros y que nunca nos dejas. Tú lo dijiste antes de ascender a los cielos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Te pedimos por alguna persona, algún hermano, alguna hermana, alguna persona que esté viendo a través de las redes, que se está pasando por una situación difícil, Señor, que tú lo estés consolando, lo estés ayudando, Señor, y que su fe no decaiga, Padre. Ayúdanos a mantenernos firmes en tus caminos en esta semana, a poder conocerte más, tener comunión contigo, a poder orar, Señor, leer tu palabra y poder ser cada vez mejores cristianos, Señor. Bendecí este mensaje a aquellas personas que tal vez lo escuchan por primera vez, para que puedan, Señor, pasar al lado de la barca, Señor, donde estás tú conduciendo todo, Padre. Gracias te damos por todo, te pido que nos guardes ahora en este día,
de regreso a nuestros hogares. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.